Presidente colombiano revela que acordó hoja de ruta para negociar la paz con el grupo terrorista de las FARC. Contiene las condiciones que el gobierno considera necesarias para abrir un proceso con suficientes garantías, aunque por supuesto el éxito no se puede dar por descontado. El acuerdo que habría sido firmado el pasado jueves no contempla ningún despeje militar, ni tampoco el cese de las hostilidades por parte del grupo criminal. Al pueblo colombiano le pido templanza, pido paciencia y fortaleza ante eventuales nuevos ataques de las FARC o un incremento de la violencia. Las conversaciones serán llevadas a cabo en La Habana, Cuba, y comenzarán en octubre en Oslo, capital del Reino de Noruega. Las conversaciones no tendrán un tiempo ilimitado. Se medirán en meses, no en años. Hoy en el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. En entrevista con el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, el ministro del Interior de Colombia, Fernando Carrillo, explica cómo serán llevados a cabo los acercamientos con el grupo terrorista de las FARC y las posibilidades reales de éxito de una negociación que será llevada a cabo sin el cese de las acciones criminales. Dos orillas distintas de la opinión, los exconstituyentes Horacio Serpa y Antonio Navarro, debaten junto al excomandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, Manuel José Bonet, los puntos centrales del denominado Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, cuyo contenido fue revelado por el presidente Juan Manuel Santos. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, el acuerdo general para la terminación del conflicto que fue firmado el pasado jueves entre el gobierno colombiano y la organización criminal de las FARC. La noticia, el documento acordado fija las condiciones y describe las 3 fases que tendrán las negociaciones que iniciarán el próximo mes y cuya duración, según el mandatario colombiano, será limitada. El punto clave, paradójicamente hay acuerdo para hablar de paz, pero no hay acuerdo para que las FARC dejen de cometer actos de terror. Al mismo tiempo que el presidente Santos ordenó continuar con la misma intensidad las acciones militares, también advirtió a los colombianos de un posible incremento de las acciones terroristas. Este acuerdo no es ya la paz, ni se trata de un acuerdo final. Como ya lo dije, es una hoja de ruta que define con precisión los términos de discusión para llegar a ese acuerdo final. No tiene despejes de territorio y porque no hay cese de operaciones militares. El gobierno no hará concesiones de ningún tipo en el terreno militar. Las operaciones militares continuarán con la misma o más intensidad. Hay momentos en la historia en que un gobernante debe decidir si se arriesga a emprender caminos nuevos para resolver los problemas fundamentales de su nación. Este es uno de esos momentos. La responsabilidad de esta decisión recaerá sobre mis hombros y sobre los de nadie más. El punto clave, tras las declaraciones entregadas por Juan Manuel Santos, queda claro que el mandatario colombiano, mientras que en público afirmaba que tenía guardada la llave de la paz, ya venía utilizándola de manera secreta desde hace 6 meses. Al mismo tiempo, el Congreso, pese a que aparentemente desconocía los acercamientos secretos, aprobó de manera exprés leyes como el Marco Legal para la Paz, la Ley de Reparación a las Víctimas y el reconocimiento del conflicto armado en Colombia. A juzgar por los hechos, estas leyes parecen ser que fueron diseñadas a la medida del acuerdo que hoy revela el presidente colombiano. Estamos construyendo paz. Lo hacemos cuando reparamos a las víctimas, lo hacemos cuando restituimos tierras a los despojados, lo hacemos cuando buscamos mejorar las condiciones de vida de quienes han permanecido olvidados en los confines de nuestra geografía. Hoy podemos hablar de paz porque este gobierno ha avanzado mucho de la mano del Congreso en crear condiciones para la reconciliación nacional. El punto clave, el sano escepticismo y la importancia que adquieren las voces críticas que subyacen en medio del optimismo y el respaldo que ha generado la intención del gobierno colombiano de buscar acercamientos de paz con las FARC. Me parece muy grave que le hubieran negado al país este proceso en estos 2 años.
y que al mismo tiempo hubieran debilitado la seguridad. Muy grave que el diálogo con la FARC se dé con una seguridad debilitada, mire lo que está pasando todos los días en Colombia, y con un terrorismo recrudecido. Muy grave que no le exijan a la FARC como condición para el diálogo el cese de actividades criminales. Es una bofetada a la democracia. Santos le dice al país es que negociará sin que se liberen los secuestrados, negociará sin que se termine el secuestro, negociará sin que se acaben los asesinatos y los homicidios. Creo que es un pésimo día para Colombia que embarga de tristeza a muchos colombianos de bien. En nuestros estudios saludamos a Antonio Navarro Wolf, es vocero del Movimiento Progresistas, ex constituyente, ex militante del grupo guerrillero M19. Señor Navarro, bienvenido al programa. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? También nos acompaña Horacio Serpa, ex candidato presidencial, ex constituyente, ex ministro del Interior de Colombia. Señor Serpa, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y gratísimo tener la oportunidad de hablar sobre este tema tan importante. Y también está con nosotros el general retirado Manuel José Bonet Lorcano, es excomandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, analista, catedrático. General Bonet, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Quiero comenzar con usted, señor Navarro. Una apuesta bastante riesgosa, como lo ha reconocido el propio presidente Juan Manuel Santos, pero llama la atención que no se haya hablado de cese de hostilidades, de cese de actividades criminales. ¿Es posible una negociación sin un acuerdo en este sentido? Quiero recordar el ejemplo de El Salvador. En El Salvador no hubo cese de hostilidades, no hubo cese del fuego, sino hasta que ya estaba el acuerdo completo prácticamente. Se negoció en medio del conflicto y finalmente se firmó la paz. Una cese del fuego tiene un elemento que lo hace complejo y es la verificación de que el cese del fuego sea real y que se cumpla. Y esa verificación puede ser muy engorrosa y muy difícil en Colombia, de manera que es una opción que yo creo que no hay que desacreditar o deslegitimar de entrada. General Bonet, de hecho, llevaban 6 meses negociando, según lo han indicado las propias FARC y el presidente Juan Manuel Santos. 6 meses en los que seguimos viendo acciones criminales, en los que seguimos viendo secuestros, en los que seguimos viendo la instalación de bombas en Colombia que dejaron decenas de heridos. ¿Usted cree que en estas condiciones se pueda seguir negociando ahora un acuerdo público de paz? Ya hay un acuerdo, ya hay una decisión de nuestro gobierno de negociar y ya hay una aceptación del grupo terrorista de la FARC de negociar, ya es un hecho cumplido. En cuanto a que se llevaban 6 meses negociando, la etapa reservada, confidencial o secreta es totalmente necesaria. Yo quiero recordar una cosa, cuando la guerra del Vietnam, mientras allá se mataban unos y otros en el Vietnam, Kissinger y los negociadores del Vietnam negociaban en París, cuando Camboya fue lo mismo, de tal manera que uno negocia con el enemigo y el enemigo siempre está atacándolo, de tal manera que yo creo que negociar en medio del conflicto pues ya está decidido, ya lo dijo el presidente, tenemos que acomodar nuestra mente a esa situación. Señor Horacio Serpa, hay quienes piensan que el gobierno de Juan Manuel Santos se está rindiendo en cierta forma a las FARC porque no le pidió ni siquiera que dejaran de secuestrar, que dejaran de cometer acciones terroristas, que por lo menos liberaran a todos los menores que han sido reclutados y que están en las filas de esta organización. ¿Usted qué cree? Pues creo que las personas que opinan así no entienden la situación que vivimos nosotros en Colombia. Estamos en guerra. La guerra, desafortunadamente, son muertos, son secuestros, son toda una cantidad enorme de ilegalidades y de desgracias. Y hablamos de paz es porque tenemos todo el interés de superar esas situaciones. De manera que ahí es que respaldar al gobierno, tener confianza en el gobierno. Me parece muy bien que el presidente Santos hubiese asumido esta posición de riesgo, claro, pero es que tampoco podemos someternos nosotros eternamente a vivir en esta situación de guerra. Lo que me parece muy grave en Colombia es que haya quienes piensen hoy por hoy en el país que tenemos que seguir sometidos siempre a esta circunstancia deleznable de la violencia y de la confrontación.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos anunció este martes que las conversaciones exploratorias entre su gobierno y el grupo terrorista FARC culminaron con la firma de un documento que establece la hoja de ruta que conduciría a un eventual acuerdo de paz. El mandatario reveló cómo Cuba y Noruega habían sido garantes de los acercamientos en La Habana durante 6 meses y confirmó la presencia de los gobiernos de Chile y de Venezuela como acompañantes de los diálogos. Hace unos días confirmé que habíamos avanzado en unas reuniones exploratorias en el exterior con representantes de las FARC. Hoy les quiero anunciar que estas reuniones exploratorias han culminado con la firma de un acuerdo marco entre el Gobierno Nacional y las FARC, que establece un procedimiento, una hoja de ruta para llegar a un acuerdo final que termine de una vez por todas esta violencia entre hijos de una misma nación. El acuerdo lleva el nombre de Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y tiene su origen en unos canales que había establecido el gobierno anterior y que nosotros retomamos y continuamos. Las conversaciones exploratorias realizadas de manera directa y con toda discreción se llevaron a cabo durante 6 meses en La Habana, con el acompañamiento de Cuba y Noruega, después de año y medio de trabajo preparatorio. Luego de estas conversaciones exploratorias, tengo la convicción de que estamos ante una oportunidad real de terminar de manera definitiva el conflicto armado interno. Señor Horacio Serpa, ex candidato presidencial en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos dijo que esta es una posibilidad real, que va a hablar sobre una realidad y no sobre ideales, y mandó un mensaje particular dando este discurso rodeado no solamente de su gabinete, sino también de toda la cúpula militar colombiana. ¿Cómo pensar que no puede haber una tregua tácita en este momento en el conflicto armado colombiano mientras se está negociando en Cuba? Lo que pasa es que cuando se habla de cese al fuego, tendría que entenderse que de este lado se suspendieran las acciones militares y del otro lado también. Entonces eso generaría una situación supremamente compleja. Lo que ha dicho el presidente es, miren, vamos a sentarnos para buscar el fin del conflicto armado. Esa es una frase que se introduce al lenguaje de la paz de estos 30 años en donde hemos sufrido tanto. La sola circunstancia de que hubiese estado el gobierno con la FARC hablando más de un año sobre este tema, sin que se hubiera creado un bullicio, sin que se hubieran destruido las conversaciones, etcétera, indica la seriedad con que se están haciendo esta clase de asuntos. Me parece a mí totalmente equivocado que se reproche al gobierno de que no hubiese comentado antes ante la comunidad colombiana esta situación. Al contrario, ese es un punto importantísimo, como le acabo de decir el general Bonet, y en adelante las discusiones debieran también adelantarse con suma discreción para que puedan avanzar. A mí me parece que es muy positivo lo que empezamos a vivir hoy, en contra de lo que dijo el distinguido senador del Partido Conservador. Hoy es un día de alegría, hoy es un día en donde tenemos que empezar a respirar mejor, sí, claro, sobre la seguridad de que todos tenemos que apoyar el proceso. Señor Navarro, pero también es válido tener esta voz de escepticismo de un sector de los colombianos que dicen, con acciones criminales llegan a negociar, por ejemplo, la agenda agrícola del país, llegan a sentarse, incluso a obtener hasta beneficios a nivel político. Yo lo que quiero saber es cuál es la alternativa que haya un proceso de paz. Seguir en la guerra, seguir enterrando a los muertos, seguir con los sabotajes sin esperanza. Porque es que uno no se opone si no tiene una alternativa. Entonces yo le preguntaría al senador Salazar si él prefiere que todo siga como está ahora. Yo diría que no. Yo creo que los colombianos tenemos el derecho de apostarle a una base de un camino distinto. Porque lo que estamos viviendo no es algo que se vaya a acabar mañana. La idea de que la guerra la puede ganar el Estado de un día para otro, eso es una idea que se ha demostrado a lo largo de los últimos años que no. Obviamente, en estos 10 años se ha debilitado las FARC de una manera importante,
Ya no están ellos soñando los de las FARC, podrían ellos ser los ganadores, pero extrapolar nosotros, que estamos al borde de la derrota de las FARC y que es una equivocación intentar una negociación, me parece que también es un error.